Vamos a hablar del proyecto que hoy hace su tránsito en el Consejo del Municipio de San José del Guaviare para modificar de manera excepcional el Plan Básico de Ordenamiento Territorial Arley. Sí, señora, y es que pues han manifestado algunos de los concejales que hay preocupación por los pocos avances que ha tenido pues este proyecto de acuerdo. Ya en varias oportunidades lo han retirado de allí de la corporación, lo han vuelto a presentar, y bueno, pero lo que les preocupa es que a estas alturas pues del tiempo pues todavía no se notan pues así como los avances que se esperaban. Por eso en la mañana de hoy vamos a hablar con el concejal Jaffer Barreto, quien pues va a pronunciarse sobre este tema, y pues vamos a conocer pues, cuál es su opinión allí en la corporación acerca de este trabajo que se viene haciendo. Concejal, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Arley, muy buenos días, un cordial saludo a todo el equipo de Marandúa que siempre nos permite estar aquí informándole a la comunidad y a todo el municipio de San José del Guaviare, las personas que nos escuchan a esta hora del día, un cordial saludo. Pero ¿cuál es la preocupación de ustedes, de algunos de ustedes, por los pocos avances que tiene este proyecto? Bueno, Arley, como su merced lo manifestaba, esta modificación excepcional que está proponiendo la administración municipal a la norma urbanística estructural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, pues lleva un trámite ya desde diciembre del año pasado, en ese sexto periodo de sesiones extraordinarias para el cual fuimos convocados, en donde la administración municipal radicó el proyecto y días después lo retiró de la corporación, argumentando que hacían falta algunos soportes técnicos. Posteriormente a ello, ya en este año, en ese primer periodo de sesiones ordinarias, en el mes de febrero, el proyecto volvió a ser presentado. Se abrió el primer debate en comisión primera, comisión de la cual hago parte. Sin embargo, también a falta de algunos soportes técnicos, pues el proyecto no se archivó ni se cerró, quedó abierto. El primer periodo de sesiones ordinarias finalizó con el proyecto abierto en comisión primera, y ahora volvemos a ser convocados a un primer periodo de sesiones extraordinarias, 14 días en los cuales estamos, ya hoy es el séptimo día, pero vemos que el proyecto no avanza. Por parte de la administración municipal hace falta algunos soportes, no se han realizado algunas jornadas de concertación, se celebró el cabildo abierto, ustedes acompañaron. Uno de los argumentos importantísimos, por ejemplo, de ese cabildo abierto lo manifestaban los señores ediles de los dos corregimientos, de Charras, Boquerón y del Capricho, que cómo era posible que en esa modificación también se van a tocar temas de ordenamiento en las cabeceras corregimentales, y allí no se hicieron jornadas de trabajo. Este proyecto 02 sigue siendo totalmente desconocido. De hecho, los mismos ediles que son los representantes de estas cabeceras corregimentales y del corregimiento en general no tenían conocimiento alguno, no sabían cuáles eran las áreas de expansión, y con gran preocupación en el caso, por ejemplo, de Boquerón, en donde ya hoy se adelanta allí un proyecto, unas nuevas viviendas, Altos de Boquerón, y es un terreno que no está siendo proyectado para ser incluido en esta modificación. Jaffer, hablemos también de la parte del Capricho. En el Capricho han surgido no solamente barrios nuevos, sino también ha hecho una expansión urbanística dentro del casco urbano. ¿También se habló de eso o no han ido tampoco a hacer estas intervenciones o a hablarles a la comunidad de pronto de todos esos avances que según eso se tienen que modificar? Ingrid, no, totalmente no se han hecho mesas de trabajo por parte de la administración municipal. Es una petición grande que manifesté tanto en el Cabildo como en las sesiones del Consejo Municipal. Algunos argumentarán que la ley no los obliga, que simplemente obliga a hacer un cabildo abierto, que ya se hizo, pero cuando vamos a analizar el número de participación al cabildo abierto, según el soporte que se tiene, asistieron 100 personas, de esas 100 personas hubo apenas como 10, 12 intervenciones, pero realmente, con todo el respeto lo digo, hoy uno miraba que muchas de esas intervenciones son personas que ni siquiera conocían el documento, ¿sí? Entonces hoy hay un desconocimiento total, hay una proyección de incluir algunos terrenos, como le manifestaba, están las áreas de protección ambiental, pero estamos hablando de un proyecto que sigue siendo desconocido. En algún momento yo manifestaba, es necesario hacer unas modificaciones, sobre todo con el uso del suelo en la parte urbana. Hoy hay sectores que quedaron, por ejemplo, como zona residencial, cuando en la realidad uno va a ver y pues está en zona comercial, y esto ha afectado a varios habitantes, ¿sí? Hay otros terrenos que de pronto deben analizarse, pero vemos que a hoy, a la fecha, digamos el día de ayer, cuando hablábamos con alguien de la administración municipal,
manifestaba que mañana o pasado mañana nos presentaban ya exactamente los mapas. O sea, hoy hay una proyección, digamos en el caso del perímetro del corregimiento del Capricho, la proyección está para incluir alrededor de 22 hectáreas, en el de Charras Boquerón 14 hectáreas y aquí en el perímetro urbano de San José del Guaviare 615 hectáreas. Esto es lo que está en el documento que se presentó a la corporación. Sin embargo, la administración municipal lo que ha manifestado es que han surtido algunas modificaciones, así que hoy como concejal no tengo el dato exacto de cómo quedarían los mapas que pretende este documento de modificación. Aquí también se está planteando, concejal, la creación de centros poblados rurales. ¿Eso es nuevo dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial o ya se había planteado esa creación de esos centros poblados rurales y sobre todo qué función cumplirían? Es decir, ¿en qué le cambia la cara a esto a lo que conocemos como veredas? Mira, Laura, hay una preocupación grande. Ya la figura de centros poblados está en el anterior PBOT del 2023, pero por ejemplo, lugares como Chuapal, que uno sabe que son centros poblados grandes, en ese PBOT aparece como asentamiento y eso pues ocasionó mucho furor en los ediles porque decían, hombre, un asentamiento es un lugar, una zona veredal que no tiene más de 20 viviendas. Chuapal es grande. Chuapal es grandísimo, Chuapal ya es un centro poblado. Sí. Ahora lo manifestaba. Esta proyección, esta norma urbanística hasta 2035 y hoy hay centros poblados como Cachicamo, por ejemplo, el mismo Chuapal, La Carpa, Caño Blanco 2, que a futuro pues van a tener un crecimiento grande y eso no está contemplado dentro de esta modificación y fue otro de los argumentos que yo daba allí a la administración municipal, venga, ¿qué vamos a hacer con eso? La misma Carpa, o sea, lugares estratégicos en donde tenemos que ir al territorio, dialogar con los líderes comunales, con los líderes ambientales, con los jóvenes. Laura, yo en esto he sido muy enfático y es que los estudiantes también deben ser protagonistas estratégicos en proyectos como estos, que son modificación y que es de incluir y tener en cuenta el desarrollo que puedan tener estos territorios durante todos estos años hasta el 2035. ¿Qué implica este tema de los centros poblados o rurales? Porque acá estamos viendo también, digamos, que se crean, pero además les dan también unas potestades, les reconocen el suelo como urbano, ¿no? Que sería parte de lo que implica y el impacto que tendría esto también en materia de suelo de esas tierras. Sí, claro, digamos, al reconocer los centros poblados como urbanos, también entra allí, entre una de las tantas cosas, por ejemplo, el garantizarle los derechos básicos, ¿sí? El derecho, digamos, a agua potable, y esto por lo menos hoy genera una controversia grande, porque en algunos centros poblados que ya han sido reconocidos, como por ejemplo Cerro Azul, El Raudal, hoy hay unos acueductos que pues la verdad estamos en ese proceso de investigación porque al parecer son acueductos que no están cumpliendo con la norma. Ejemplo, La Carpa. La Carpa hace muy poco hicieron un acueducto y definitivamente no está sirviendo. Entonces eso es lo que nosotros como concejales hemos manifestado. Venga, ya en el anterior PBOT del 2023 se hicieron unas expansiones que eran necesarias tanto en el área urbana como rural, pero lo primero que debe garantizar la administración municipal al reconocerse estos usos de suelo como urbano es garantizar los servicios básicos y ni siquiera aquí en San José del Guaviare se ha hecho. Hoy la administración municipal que manifiesta que en esa ampliación que se hizo en el 2023 se incluyeron zonas que ya estaban ocupadas como el Arazá, como Santo Domingo y entonces en esa modificación el municipio digamos que no le quedó un número de tierra para seguir proyectando la expansión del mismo. Entonces nosotros manifestábamos listo, hasta ahí estamos bien. Pero ¿por qué no nos ocupamos primero en garantizarle los derechos mínimos, ¿sí?, a esas comunidades que ya están reconocidas por el anterior PBOT y una vez tengamos todos estos soportes, ahí sí miramos, venga, hacia dónde debe crecer el municipio y cómo debe crecer? Yo vuelvo y lo reitero y en esto he sido muy claro. Quiero mirar los mapas que nos presente la administración municipal mañana o pasado mañana, que me parece una falta de responsabilidad. Estamos ya prácticamente a 5 días de cerrar un tercer periodo en el cual se ha trabajado el proyecto y no conocemos a ciencia cierta cuáles son los terrenos que van a quedar. Si evidentemente van a quedar estos, si no van a quedar. Y entonces hoy uno se encuentra personas en la calle que le preguntan, ¿no?, y que tienen muchos interrogantes. Y tristemente lo digo un poquito de dolor porque pues no soy el concejal más lumbrera, perdónenme la expresión, pero uno sí se esfuerza por preguntarle a profesionales en el área de planeación, por leer, por indagar en el área ambiental y es triste encontrarse con personas que nos incluyen a 15 concejales en ese grupo de no, es un proyecto que se va a aprobar a pupitrazo.
Yo sí quiero manifestarle a la ciudadanía que he estado por medio de mis redes sociales compartiendo algunos datos. Invito también a esos amigos profesionales que tienen conocimiento de este proyecto de acuerdo. Hombre, no esperen que finalice el trámite en el Consejo, no espere que sea o archivado o aprobado. Es el momento de pronto de que nos busquen algunos concejales de confianza o algunos amigos y nos digan, venga, concejales, tengan cuidado con esto, miren esto, acá se está cometiendo un error, porque es un documento amplio y decirle hoy que ya, mejor dicho, me lo conozco a su totalidad sería también ser mentiroso. Hoy lo estamos estudiando con un grupo más o menos de 4 concejales, esto es norma tras norma, ley tras ley, nos toca preguntarle a las entidades, venga, ¿qué pasó aquí y demás? Pero sí me parece un poco triste y egoísta que hoy hayan profesionales del territorio que dicen tener argumentos y conocimientos y de pronto no los den a conocer, si en ese cabildo abierto, en esas mesas de trabajo. En este caso también están hablando aquí en la modificación que se quiere hacer y no me queda claro cuál es el objetivo con el tema de los asentamientos humanos ilegales precarios. Se habían dispuesto estas zonas de tratamiento diferencial, lo que se conocía como SIN, que eran las zonas que hoy conocemos nosotros como asentamientos ilegales, pero que aquí quedaban como con unas zonas de tratamiento diferencial, proyectando a futuro esa inclusión. Hoy lo que está planteando esta administración, ¿qué es? No me queda claro con lo que están exponiendo, porque reconocen, por supuesto, el impacto que tendría en materia de, digamos, de reconocimiento y sobre todo de esa parcelación de ese suelo rural que se viene dando, de esos loteos ilegales que se están dando en sectores como Santo Domingo, esta situación que está creciendo sin control de legalizar unos terrenos que se supone pues no están adecuados, o sin control más bien de la Secretaría de Planeación, que es en este caso la autoridad en materia de ese ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué queda planteado por parte de esta administración en ese sentido, concejal? Laura, pues es una de las quejas más grandes que hemos recibido, por ejemplo, de comunidades como Arazá. Es decir, ya en el anterior PBOT se les da un tratamiento especial, como lo manifiesta su merced. Sí. En la proyección se supone que ya se iban a incluir en su totalidad, pero hoy lo que está haciendo esta modificación es que da un brinco, perdónenme la expresión, o sea, no, venga, ustedes ya están ahí, tratamiento especial, pero brinquemos un poco más allá y los siguientes terrenos sí los vamos a incluir como urbanos. Entonces ahí donde uno dice, venga, pero ¿cómo es eso? O sea, se saltan esas zonas para legalizar o normalizar las periferias. Sí, señora, eso es lo que para está ocurriendo. Para hacer los urbanos. ¿Y cuál es el argumento que dan? Dicen es que esas urbanizaciones son privadas, ellos deben presentar sus planes parciales y en esos planes parciales deben garantizar el servicio del acueducto, del alcantarillado, el tema de espacio público, los espacios para vivienda de interés social, porque nosotros dijimos, venga, pero ¿para qué vamos a ampliar lo que le manifestaba? ¿Para qué vamos a ampliar más si ni siquiera estos que ya están en zona de tratamiento especial tienen? Y ese es el argumento que da la administración. No, lo que pasa es que en esos nuevos terrenos nosotros no vamos a tener que llegar con una inversión porque son urbanizaciones privadas que en sus planes parciales deben prever todo eso. La verdad son de las cosas que me parecen un poco injustas, irresponsables y administrativamente no considero que sea lo correcto. Y por eso hemos estado en el debate con este proyecto de acuerdo. Pero ¿y cómo se pasan, es decir, cómo se saltan, por ejemplo, en el tema de acueducto, en el tema de esos servicios, el espacio, ¿no? Cómo se saltan esas zonas para luego sí garantizar que el resto de terrenos que sean privados? O sea, ¿están planteando desde ya que van a ser entregados a privados o cómo se entiende eso? ¿Cómo se deduce eso, concejal? Esa fue la primera pregunta que le hicimos nosotros al gerente de Empoaguas, por ejemplo, porque sí. Cuando llegó el proyecto ahorita al consejo, pues nos encontrábamos en alerta roja en Empoaguas y le decíamos al gerente, señor gerente, venga, ¿cómo es posible que se vaya a hacer una proyección cuando no hay una solución, por ejemplo, para el tema de acueducto? Hoy el embalse de la María no tiene la capacidad que necesita para abastecer a los habitantes de San José. Con normas, con cifras lo teníamos, y ellos lo que manifestaban es que se contemplan algunos permisos para tener pozos, ¿sí?, de recargue, pozos de abastecimiento, en donde los urbanistas tienen que contemplar eso. Sí, entonces decíamos, venga, o sea, se va a empezar una proliferación de pozos que se supone que es lo que no se quiere para poder tener un control, porque ojo, por decir algo, si en temas de acueductos salen 20 litros, se supone por analogía
que en temas de alcantarillado pues van a salir los 20 litros, ¿sí? Con algunos, digamos, reducciones que sean las operaciones matemáticas, pero entonces solo se está mirando el tema de acueducto y a dónde va a seguir cayendo todo lo del alcantarillado, que sigue siendo un problema para el municipio y que se contempla Se y que, sigue contaminando, además. y que esta administración tiene ese proyecto bandera. Ojalá logren sacarlo porque es que es muy triste que esta ciudad capital tan grande hoy siga llevando sus aguas residuales a la principal fuente hídrica que tenemos nosotros, que es el río Guaviare. Pero esto nos deja muy preocupados y me imagino que a ustedes les enciende alertas allí en el tema de entonces, lo que decía, la modificación que hay a las zonas de tratamiento diferencial y lo que se está proponiendo, porque aquí entonces estarían de cierta manera incluyendo sectores, coordenadas, ¿no? Que acá aparecen algunas coordenadas, pero es cierto, no hay ningún mapa, no se está calculando o no se permite como evidenciar con un ejemplo, con un mapa que sería lo más aterrizado, lo más cercano, para entender cómo quedarían esas zonas, ¿no? Porque aquí, pues sabes que fácil es poner las coordenadas, pero cómo se ubica usted y cómo hace una aproximación a lo que sería el terreno entonces que están apostándole por incluir dentro de esa zona urbana. Ahora, ¿qué implica que eso sea reconocido como una zona urbana cuando estamos hablando de que es zona prácticamente rural? ¿Qué significa? ¿Eso tiene una implicación en valor comercial, en el tema de los servicios públicos, ya nos decía? Sí, claro, los incrementos, digamos, del costo del suelo automáticamente se elevan y ahí es donde de pronto las comunidades no están preparadas para ellos, van a adquirir unos valores residenciales, unos valores comerciales. Miren nada más lo que ocurrió esta semana con el estatuto tributario, ¿sí? Fue una modificación que se hace. Claro, es necesaria, pero también de manera paulatina. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos llegar a tomar unas decisiones desde la administración sin concertar con las comunidades, sin preguntarle por lo menos a los habitantes de Cerro Azul, venga, ustedes saben cuáles son los diferentes usos de suelo que hay, qué es que esto quede como zona comercial, como zona residencial, como zona en expansión, cuáles son los impactos tanto positivos como negativos que esto tiene. Yo hoy le aseguro que gran parte de la población no conoce de ello. Concejal, ahí hay una parte también que dice desarrollo del sector 3 por denominar. ¿Qué quiere decir eso? Porque se está hablando del Diamante, de Santo Domingo, que ya son zonas diferenciales, pero ese que dice por denominar y es un área de 251, ahí. Otra de las preguntas que tenemos y que no son, mira, si se pone a analizar su merced, los otros por lo menos en La Paz son 19 hectáreas, Brilla son 10 hectáreas, por denominar 251 hectáreas. Sí, esto obedece a lo que les manifestaba hace un momento, de que la administración municipal ha dicho, no, mañana o pasado mañana ya le presentamos al Consejo Municipal los mapas de los terrenos exactos que deben ser incluidos. Entonces uno dice, se supone que hubo una consultoría, se supone que hay todo un proceso de concertación, ¿por qué a estas alturas aparecen problemas? Y este es el documento original, Ingrid, del Acuerdo 02 del 2025, y entonces, por estas imprecisiones, es que hoy, desde la corporación hemos manifestado, venga, no estamos en contra del desarrollo del municipio, porque ya lo han argumentado, ¿no? Que hay 4 concejales, por ejemplo, que no quieren el desarrollo del municipio y simplemente estamos diciendo queremos ser responsables. Esta área por denominar está ahí, todavía no saben si se van a incluir las 251, aún los mapas, digamos, no son claros, que por aquí, que por allí. Es lo que estamos esperando de hoy a mañana. La verdad, digamos, en lo personal, seguiré avisando a la gente. Una vez tengamos los mapas exactos presentados por la administración municipal, los estaré compartiendo, porque esto es información pública, ¿sí? Claro. Aparte de ello, he recibido muchas quejas y yo las manifestamos a la administración. Muchos de estos documentos no aparecen en la página oficial de la alcaldía municipal y debieran estar allí, ¿sí? Entonces, hoy los tengo porque llegaron a la corporación, a los amigos que me los han pedido, con mucho gusto se los he compartido, pero esto tiene que ser una información pública, esto no puede seguir para algunos pocos. Aquí me llama la atención también, concejal, el papel de la corporación CDA, porque en uno de los puntos también se está hablando de ese tratamiento de expansión urbana y allí se habla también de la conservación para particularmente esos terrenos, digamos, aledaños a los humedales, ¿no? ¿Cómo queda o qué es lo que quieres modificar en este caso de ese control de no sé, la distancia, la ubicación de esos asentamientos, de algún tipo de límite para el tema de los humedales?
Sí, allí en el documento respecto a este tema de tratamiento de humedal, por ejemplo, aparece lo que es Reservas de la Paz, Remanso, San Jorge 1, Villa Andrea, la planta del gas, allí en Comuneros, San Ignacio, El Mosquito. Ellos delimitan unas áreas, ahí es muy poco lo que se va a ampliar. Hoy hay cerca de 1.200 familias, por ejemplo, que ya pasaron no solo la zona pues que resguarda el humedal, sino que ya se encuentran dentro del humedal. Son 1.200 viviendas que en el estudio técnico que presentó la administración municipal pues está. Entonces hoy lo que hay que hacer es un trabajo paulatino en donde se les dé a conocer a esas familias que están en una zona en donde no deben estar, pero pues la administración municipal tendrá el reto de poco a poco irlos reubicando. Como les digo, ya no están ni siquiera en la zona fronteriza, sino que están en el perímetro dentro del humedal. Y vemos que cada día se sigue construyendo más y se sigue haciendo esta afectación. Entonces, ahí también el proyecto de acuerdo manifiesta en estos 5 sectores, en estos 5 barrios, un total de 16.34 hectáreas que se están reconociendo con la corporación, pero yo vuelvo y le digo, estas son zonas que en este momento están siendo ocupadas y ahí va a venir una situación social, una situación de vivienda en donde se suma a ese déficit de vivienda que hoy tiene el municipio. Hoy, según la proyección DANE, San José tiene un déficit de 13.000 viviendas, ¿sí? Entonces vemos que es una situación nada fácil y yo vuelvo y reitero, y es allí en donde la administración, para lograr avanzar con estas modificaciones administrativas necesarias, debe concertar con las comunidades, preguntar con los presidentes de junta, con los habitantes, ¿cómo se va a hacer eso? Se aprueba un PBT en donde dice, bueno, ustedes 1.200 viviendas están en un lugar que no es adecuado, ¿hacia dónde las vamos a reubicar? Y acá están hablando, en el parágrafo 1 de ese punto, concejal, dice, la Corporación CDA y la Secretaría de Planeación Municipal se adelantará un plan de manejo concertado de humedal y su franja de protección que incluya un estudio socioeconómico y predial correspondiente a las áreas afectadas durante el primer año de la vigencia de 2000, de la primer año de vigencia del PBOT, dado que requiere una solución inmediata. Pero aquí, ¿cómo, hacia dónde justamente se plantea llevar esas personas? Porque se sabe, por ejemplo, en el caso del reciente asentamiento o invasión más bien del sector de Brisas del Yurupari, pues realmente ha sido paquidérmica la gestión que han tenido las autoridades en el caso de esa invasión que se hizo ante los ojos de todos, que ha venido tomando fuerza por la falta justamente de acción oportuna de las autoridades, y se incluye autoridades territoriales y autoridades ambientales. Laura, aquí hay que administrar es con responsabilidad, ¿sí? Y digamos, San José ha venido creciendo de una manera muy desorganizada, en donde de pronto en el 2023 lo que se buscó fue, venga, empecemos a organizar la casa. Hoy con esta modificación se supone, por ejemplo, que se buscaban nuevas zonas de expansión que fueran públicas para poder reubicar a todos esos habitantes, pero lo que se ha visto es que las pocas hectáreas que se van a ampliar, como su merced lo manifestaba hace un momento, va a ser para urbanizaciones privadas. Entonces mi pregunta es, si uno de los argumentos es ampliar el uso del suelo para reubicar, por ejemplo, a esas 1.200 personas, para suplir esa deficiencia de 13.000 viviendas, ¿cómo lo vamos a hacer desde lo público cuando gran parte de esos terrenos son de propietarios privados? Sí, entonces esa es otra de las preguntas que se ha manifestado. Hoy confiamos en el trabajo de la Corporación CDA, pero en su momento también, y en la medida de las posibilidades, desde el Consejo tendremos que llamar, digamos, al equipo técnico en donde ellos nos expliquen bien, nos den los soportes técnicos, pero vuelvo y le digo, por lo menos ese plan de manejo concertado hoy no existe, ¿sí? Hay unos permisos, hay unas licencias, pero hoy lo que nos exige la norma es tener el plan de manejo concertado en donde se proyecte, ¿sí? Ahí mismo lo dice, un estudio socioeconómico que nos delimite y nos permite garantizarle los derechos a esas personas que hoy están allí, pero también los derechos al medio ambiente. Entonces son muchos vacíos que todavía tiene este proyecto de acuerdo, y que nosotros esperamos realmente que una vez se retome ese estudio en comisión primera, ese primer debate, pues sea muy amplio. Vuelvo y reitero, estaría avisando, yo sé que Marandúa será un aliado estratégico para darle a conocer a la comunidad qué día, en qué horario, y seguramente será en el recinto de la corporación en donde podamos ir a participar, porque estos debates son para la comunidad, tenemos que utilizar el tiempo que sea necesario, pero reitero, queridos ciudadanos, leámonos el PBOT. Eso es un proyecto que no solo va a afectar a la alcaldía, no solo va a afectar a los concejales, esto nos afecta a todos los ciudadanos y los habitantes. Lo digo, esto está hasta el 2035, todavía nos quedan 10 años
de este Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y es necesario que las acciones, las preguntas, los interrogantes, los aportes que tengamos los hagamos en este momento. Y en este caso también, concejal, vale la pena hablar de la responsabilidad que le cae a ustedes como concejales, porque vale la pena decir, y es que este tipo de planes pueden ser objeto después de ser evaluados, ¿no? O sea, de que se aprueben, de que se voten, tal vez a pupitrazo como usted lo está advirtiendo. Si no hay realmente un conocimiento de fondo, si se firma, simplemente se aprueba simplemente sin medir esas consecuencias, puede ser objetado, puede ser investigado después por una procuraduría que los puede sancionar a ustedes como concejales, ¿no? Laura, es que la responsabilidad directa de definir el uso del suelo de un municipio no es ni siquiera el alcalde. Eso es una responsabilidad directa del Consejo Municipal. Actualmente, de hecho, la semana pasada hubo un procedimiento bastante complejo en el Consejo porque hay un particular que ha estado muy atento y presentó unas recusaciones contra 3 concejales que vienen del periodo pasado y que, según argumentaba el ciudadano, debían declararse impedidos para la modificación de este nuevo proyecto. Entonces, pues hubo la asesoría jurídica, cada concejal tomó la decisión pertinente, pero claro, esto es un proyecto que tiene muchos intereses y que seguramente después van a venir muchos procesos en donde tendremos que ser responsables y darle respuesta a la ciudadanía. Siendo consciente de ello, pues es que precisamente he estado de una manera juiciosa haciendo el estudio, haciendo las debidas alertas, y bueno, ya llegará el momento en donde cada concejal, porque pues el voto es personal también, toma la ¿no? decisión. Tomará la decisión si acompañará el proceso, si no lo acompañará. La ley no nos obliga a dar argumentos de por qué el voto positivo o negativo, pero yo considero que en el debido momento se van a dar las cosas. Yo vuelvo y reitero, quiero trabajar, invito a esos profesionales, invito a la ciudadanía en general, a muchos líderes innatos, pero que tienen mucho conocimiento del tema, para que en esta modificación, ojalá, al contrario, no se sigan afectando los derechos del medio ambiente, sino que ojalá se reconozcan, se respeten y que no afectemos esa mayor riqueza que tenemos en nuestro municipio, que es todo este anillo de humedad que nos rodea. Y yo creo que lo más importante es que sigamos creciendo, pero de manera ordenada, porque lo que hemos visto hasta el día de hoy ha sido un crecimiento falto de planeación, falto de orden, falto de control. Esto ha sido realmente la desidia de muchos de los administradores de anteriores administraciones, valga la redundancia, de concejal, porque les ha quedado difícil realmente administrar el territorio, y entonces creen que simplemente con la omisión de esas responsabilidades ya se va a ordenar todo y van a quedar bien con todos, porque claramente es una decisión poco popular, porque muchas veces les cuesta ese capital político, les cuesta esa popularidad con la gente, pero nuestra ciudad ha venido creciendo justamente en esa falta de orden, de administración, y es hoy lo que se está pidiendo. Laura, y San José es un municipio amazónico. Sí, Sí. Nosotros tenemos que respetar esas áreas verdes, nuestro mismo himno municipal, San José Ciudad de Avenidas, y si nosotros vamos a mirar hoy por lo menos esas nuevas urbanizaciones, casi que la casa queda encima de la carretera. Entonces yo creo que eso no podemos seguirlo permitiendo. Hoy esta ciudad amazónica debe proyectarse como lo que es, respetando esos espacios verdes y estas nuevas urbanizaciones, esos planes parciales que presenten, ojalá desde la Secretaría de Planeación, si pongamos, perdóneme, soy un poco duro, pero que ojalá los intereses particulares no estén por encima de los intereses comunitarios y de los intereses ambientales. Sí, señor, pues vamos a seguir atentos. Todavía les quedan ¿cuántos días? Hoy es el 7º día de Vamos las en la 12, mitad. les quedan 14. más o menos 14, o sea, van en la mitad. Les queda todavía 7 días hábiles a estas sesiones extraordinarias de lo que pasa en el Consejo, y vale la pena hacer ese llamado a los concejales, a que sean juiciosos, a que lean, a que se informen, asesórense. Uno no tiene que saberlas todas, pero seguramente hay muchos profesionales en materia de ese ordenamiento territorial dispuestos a dar conceptos, a dar asesorías, a ver qué se puede hacer mejor, y aquí al final no es solamente de pronto atravesarse a la administración, sino que todo quede realmente de la mejor manera para que nuestro municipio siga creciendo de manera organizada y sobre todo con esa responsabilidad ambiental, como usted lo mencionaba, concejal. Otro tema antes de que se me vaya, porque ustedes como consejo aprobaron también la modificación al estatuto de tributario. Hoy estamos hablando del impuesto predial, de los errores que se cometieron con el tema del avalúo por parte del IGAC, pero también se habla de un tema, y es esa modificación que se hizo al porcentaje del estatuto, al porcentaje del impuesto predial.
Ayer decía la secretaria Zeida Vergara que quedó igual, se mantuvo ese porcentaje del avalúo comercial para como que sea la base para el avalúo catastral. Sin embargo, estos costos que se cobran del impuesto predial, ¿se modificaron o no se modificaron, concejal? Bueno, Laura, digamos que con la secretaria de Hacienda estuvimos en una reunión el día viernes precisamente por esa situación que se estaba presentando en el municipio. La parte técnica manifiesta que no se modificó, sin embargo, ¿qué hicimos nosotros desde la corporación? Pedirle por escrito. Nosotros sabemos que a veces, digamos, en lo público, en una reunión, podemos decir muchas cosas, manifestamos y demás, pero esta semana lo que se le pidió a ella es que por escrito nos diera respuesta de qué fue lo que cuáles fueron los ajustes que se hicieron en zonas, digamos, comerciales, qué incremento hubo, para poderle llegar con información precisa a la comunidad. A hoy digamos que no ha llegado la respuesta, ya tendrá sus 8 días para contestarnos, pero la idea es que una vez lo tengamos nosotros también poderle informar a la ciudadanía. La semana pasada una vez supimos de la situación que se estaba presentando, porque nosotros desde la corporación lo que hacemos es que aprobamos las tablas, digamos, de nivel general, pero ya es competencia directa de Hacienda Municipal que aplica si hay un incremento de la mínima, de la media o si se van al tope. Entonces, decirle también que esto obedece a una característica que su merced lo mencionaba, administrar sin responsabilidad o solo pensando en lo electoral o pensando en el tema populista, pues es lo que hoy nos tiene en situaciones como ella. Estos son ajustes que desde hace rato tuvieron que haberse hecho, que no se habían presentado, que no lo habían hecho las anteriores administraciones, pero que hoy consideramos que era necesario, más con la actualización que realizó el IGAD por lo menos, en donde solo se ha incluido lo urbano, porque a la fecha el IGAD todavía no ha entregado a la administración municipal ese trabajo que se hizo en zona rural. Pero sí hubo unos que de hecho estaban mal, era parte de algunos lotes que costaban o que habían pagado en el año 2020 800 pesos, y fue un caso que exponíamos ayer y les llegó el predial por 45 millones. O sea, hay algo que está mal y Sí. ese tema lo que fuera o el aumento paulatino que usted mencionaba, pues no se está dando, y por eso es que nos interesa que ustedes desde el Consejo también acompañen ese proceso, sobre todo porque aprobaron ese estatuto tributario. Sí, sí señora, y es responsabilidad directa también del Consejo Municipal, por eso el día viernes digamos que se paró el proceso de recaudo hasta que no haya claridad por parte de la Secretaría de Hacienda, y si hay un error, que ojalá sí sea, Laura, porque son unos incrementos exorbitantes, o sea, sí queda uno asustado. Realmente a mí me buscaba un amigo que tiene unos predios también pues significativos, pero que hoy le llegó el impuesto predial por 600 millones, casi que tiene que vender, casi que tiene que vender la propiedad para pagar el impuesto. Entonces, esperamos que sea un error administrativo, que ojalá se pueda subsanar con el menor tiempo posible, y desde la Corporación del Consejo Municipal también estaremos informando. Reitero, muchas veces la ciudadanía reclama y está en todo su derecho, pero nosotros como concejales, como representantes de una de las corporaciones más importantes del municipio, no podemos salir a dar declaraciones, es que me parece, es que debería ser así, no, nosotros tenemos que salir también con los soportes normativos, con todo el tema jurídico, explicarle a la gente, porque si bien es cierto puede haber un error, también va a haber un incremento por la actualización catastral que se hizo. Entonces también decirle a la ciudadanía que agradecemos esos interrogantes, esas preguntas que tienen, que nos tengan un poquito de paciencia porque seguramente no tendremos las respuestas de una vez, pero que seguimos trabajando allí desde la corporación para garantizar el buen... Cierro con esto. La corporación del Consejo Municipal es una corporación político-administrativa, es decir, que debe velar por los intereses de políticos, de la comunidad, de la sociedad, pero también debemos trabajar garantizando la estabilidad administrativa de nuestro municipio. Entonces es una responsabilidad doble, es un puente importante que hacemos nosotros entre la ciudadanía y la administración pública, y allí es donde debemos ser muy objetivos para garantizar que todo mantenga el equilibrio que debe tener para que el desarrollo de este municipio continúe. Pero al final también es responsabilidad con la comunidad, ¿no? Sí, que sí, al señora, final total. los eligió. Pues, concejal, nos quedamos muy pendientes de lo que queda de estas sesiones extraordinarias y sobre todo el futuro de ese proyecto que tiene muchas dudas, que queda todavía con esos soportes pendientes. Por favor, compártanos esos mapas cuando se los hagan llegar para poder analizarlos también y ver cómo se vería esa proyección y esa expansión urbana que quiere hacer la administración. Con todo gusto, Laura, así será. Un saludo especial para toda la comunidad de nuestro bello municipio y al equipo de Marandúa. Dios los bendiga.